y estamos nosotros ya listos precisamente acá en esta noche de 7 de diciembre para ir por estos 3 temas de análisis. Y el primero de ellos, hombre, es que es un tema tremendo de trascendencia nacional, una brecha fiscal fuerte. Así es, vamos a iniciar con este tema porque se da entonces por la situación de la pandemia del COVID-19 que la SAT ha indicado cuál será la brecha fiscal para este año. Son cifras impactantes. En 4.300 millones de quetzales cerrará la brecha fiscal, indicaron autoridades tributarias. La Superintendencia Tributaria tiene algunas estadísticas, como les decía, nosotros estamos fiscalizando por sector económico. En esta parte, regularmente las ventas por tarjetas de crédito representan el 35% de la operación de un negocio de esta naturaleza. Es decir que si tomáramos en cuenta ese porcentaje, pues posiblemente la recaudación tributaria en todos los años que no han pagado, que ya son como 6 años, podría andar alrededor de entre 300 y 400 millones de la defraudación. Se pidió la intervención. Ya hay interventores manejando la operación, así que el supermercado seguirá vendiendo y pagando a los proveedores y pagando sueldos y salarios mientras que determinamos los montos. Por aparte, dentro de la meta técnica para la reforma presupuestaria, se proyecta alcanzar los 63.400 millones de quetzales. Ahí lo tiene usted. Cuando hablamos de una brecha fiscal nos referimos a que obviamente no se va a poder llegar a lo planificado en cuanto a recaudación. Y hombre, Sandy, es una brecha fiscal, yo te diría, sin precedentes. Y también tenemos que entender aquí otra situación. No es solo lo de la pandemia del COVID-19, que definitivamente eso viene a influir bastante por la recesión económica. Pero aquí hay que hablar también muy claro en cuanto a que hay grandes evasiones fiscales que todavía hay que detectar por parte del Estado guatemalteco. Efectivamente, Julio, son puntos que se deben ir destacando, pero también hay algo que yo resalto de esta situación, y es que también se ha logrado una recuperación económica que ha permitido que la brecha fiscal no se eleve a los 6.000 millones. Eso es muy correcto. Al final de cuentas, es menos malo de lo que se tenía previsto, ¿verdad? Antes de pasar a los datos, yo quiero decir algo. Normalmente, y esto es por una cuestión de ley, normalmente si no se llega a la brecha fiscal se debe cambiar al superintendente de administración tributaria. Este no debería ser el caso, porque aquí lo que tenemos que fortalecer es la institucionalidad, en este caso de la superintendencia de administración tributaria, y entender también los factores endógenos y exógenos como el COVID-19 que pues vinieron a crear esta situación, Sandy. Sin embargo, a nivel legal, ese es otro tema de discusión que también se deberá poder establecer, porque sabemos que pues cuando se crea la ley nunca se pensó que se iba a tener una circunstancia como esta a lo mejor, pero creo que es momento oportuno también para analizar, poder actualizarla, ¿no? Y hacer alguna excepción y hacer un análisis en cuanto a esa actualización de la ley. Ahora sí, con la venia tuya y la suya ya en casa, vamos con los datos acá con nuestra producción. Mire qué interesante, ahí los tienen ya. Tal y como era de esperarse, la pandemia del COVID-19 creó una recesión económica que impactó también la recaudación fiscal. La brecha fiscal para el presente año se estima por la SAT en al menos 4.300 millones de quetzales, pero es verdad lo que tú decías, se estimaba que iba a ser de 600.000. La pregunta es cómo se podrá recuperar y cómo se podrá minimizar esta brecha durante el año 2021. ¿Por qué? Porque el 2021 hay que ser muy claros en algo, todavía va a persistir la recesión económica mundial, no solo en Guatemala, y tal vez hasta más fuerte. Para el próximo año se plantea una recaudación estimada en 63.400 millones de quetzales, así que ese va a ser uno de los grandes retos, definitivamente el más grande, para lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Soluciones? ¿Podrán haber soluciones a esta situación? Sin duda alguna, y yo creo que en este punto, Julio, si bien el trabajo principal es de SAT, hay otras organizaciones, bueno, otras entidades públicas que pueden ayudar para que la SAT pueda llegar a su meta de recaudación. Si vemos entonces uno de los puntos donde se puede estar evadiendo impuestos es el tema del contrabando. Correcto. Pues bueno, las fuerzas de seguridad pueden ayudar para ir controlando más los puestos fronterizos y también ir detectando esos pasos ciegos para evitar que esta situación se vaya dando. El contrabando es hoy por hoy uno de los principales enemigos de la recaudación fiscal, y definitivamente el poder detectar en esta situación de que son las MIPYMES, literalmente aquel gran sándwich, como dice un gran amigo, que es la parte que paga
precisamente los grandes impuestos, así como ese estrato o capa media de la sociedad guatemalteca, que es la que lleva esa gran carga fiscal. ¿Por qué? Porque en los estratos inferiores de la sociedad guatemalteca ahí no se pagan impuestos, y muchas veces en esos estratos superiores lo que se hace es ver la manera en que se pueden evadir esos impuestos. Así que la ampliación grande de la brecha fiscal y de la base de tributación en Guatemala también será un tema importante. ¿Cómo atraer a más gente que ya esté en edad productiva, que trabaje, que tenga su industria, su empresa y que pague? Es que también tienes que generar las condiciones de confianza, Sandy. Exactamente. Y ya que tratas el tema de ampliar la base tributaria, yo quisiera que de una vez tocáramos los otros datos que tenemos. Sí, datos, claro que sí. Entonces, no se los pierda, ahí los va a ver en pantalla. Vea usted lo siguiente, entonces. Y es que la SAT debe implementar, como ya lo dijimos, esa ampliación de base tributaria. Normalmente, grandes sectores de la población evaden impuestos. Entonces, esto es lo que hay que corregir. También el ciudadano, y esto ya es un deber, es una obligación, aquí hay que hacer el llamado a la reflexión, debe ver reflejado su pago de impuestos en obras tangibles y concretas para ganar confianza. Pero también el ciudadano guatemalteco tiene que tener bien claro algo, es una obligación pagar los impuestos. Aquí no hay para dónde. El tema de la recaudación de impuestos siempre es un tema polémico en nuestro país, pues termina siendo la clase media la que carga con esa gran responsabilidad. Entonces, ¿cómo crear incentivos fiscales? ¿Cómo ampliar la base tributaria? ¿Cómo manejar el tema de los impuestos? ¿Habrán impuestos que se pueden derogar, que pueden desaparecer, algunos que puedan ampliarse? Porque, a ver, Sandy, ¿cómo es posible, por ejemplo, que en el tema de los combustibles hoy por hoy se estén pagando más de 6 quetzales de impuestos? Por supuesto que es una forma fácil y rápida de recaudar impuestos, y tiene que ser así, porque si no el guatemalteco no se asoma también a hacer su pago de una manera consciente. Entonces, yo creo que el gran reto está en ganar la confianza nuevamente del ciudadano guatemalteco para que tribute. Sin duda alguna, Julio. Aparte de esto, hablábamos del perdón fiscal que se podría dar, donde sabemos que hay muchos contribuyentes que tienen deudas millonarias. Impagables. Exactamente. Sí. Entonces, debería existir pues un tipo de negociación para que van a pasar los años y va a continuar esa deuda, va a incrementarse, mientras que si se llega a un acuerdo, bueno, ellos pueden pagar ese dinero que va a entrar a las arcas del Estado, y después garantizas también que esta persona o este contribuyente, bueno, continúe con su responsabilidad, porque ya sabe que es como una segunda oportunidad si lo vemos así. Qué importante lo que acabas de decir, y yo quiero ampliarlo, por favor. Parece la antítesis, pero es la antítesis correcta, es decir, ¿cómo perdonando el impago de impuestos voy a recaudar más? Precisamente por eso hay muchas personas que se les imposibilita ese pago de impuestos porque no existe esa amnistía fiscal. Hagamos una, ya hemos probado con no hacerla y no ha funcionado, ahora probemos en hacerla y pongamos a prueba las teorías económicas y van a ver cómo sí se puede ampliar esta base fiscal y cómo de alguna manera también se puede incentivar al guatemalteco a hacer el pago de impuestos que corresponde. Solo un llamado, y con esto quiero terminar mi participación en este tema, Sandy. Un llamado a la reflexión a todos. Cuidado también con el no pago de impuestos si usted ya tiene su NIT. ¿Por qué? Porque por deuda no hay cárcel, salvo en 2 casos, por el impago de la pensión de alimentos y por el impago de los impuestos al fisco. Así es. Recordemos que fue en el 2012 cuando se realizó la última amnistía. Exactamente, entonces también se tuvo algún tipo de efecto en el incremento de la recaudación fiscal. Podría ser un tema que se evaluaría y bueno, estamos a la expectativa de cuál es el plan, la proyección que tienen las autoridades de SAT para el siguiente año. Vamos a la pausa con estas conclusiones. Al regresar hablaremos acerca de la quema de cohetillos, una temporada que muchos espera, pero también viene mucho riesgo, Julio. Así es, así que nos dirigimos directamente a la ciudad altense, sí, allá donde está la luna plateada, la luna de Xelajú. Se prohíbe por parte de las autoridades municipales la venta de cohetillos. Veremos cómo funciona esto ahí y a nivel nacional. No cambie porque nosotros somos a la medida.